Una pregunta inesperada. De eso es lo que vamos a hablar en Juan capítulo 8 y nos vamos a extender desde el versículo 1 y hasta el versículo 11. De hecho, vamos a extendernos desde el versículo 53 del capítulo anterior y luego vamos a ir hasta el 11 de Juan 8. ¿Qué es lo que está pasando acá? Déjeme explicarle algunas cosas. El Señor Jesús solía movilizarse entre la gente. Su ministerio está mayormente caracterizado porque en esos 3 años y medio Él camina con la gente, enseña a la gente y digamos que acercó el conocimiento de Dios a las personas. Pero hay una cosa que el Señor revela constantemente y Él dice: yo no soy un profeta más. Si usted cree en mí, está creyendo en el que me envió, mi Padre. Y el creer en mí le significa a usted la vida eterna. Ese fue un mensaje nuevo. Ninguno de los otros que vino antes, que fueron profetas, hablaron algo como eso. Algunos tuvieron que decir cosas respecto al comportamiento de la nación de Israel. Tuvieron que llamar la atención a reyes. Y algunos dieron señales proféticas de que un día vendría alguien que iba a salvar a su pueblo. El Señor Jesús es ese alguien. Entonces, vamos a decirlo de alguna manera, el mensaje que Él está dando es nuevo. Y molesta a la gente, que especialmente dicen saber un poco acerca de la palabra de Dios, como siempre hemos visto, que significaba el Antiguo Testamento y que era en rollos, ¿verdad? Se abrían rollos en el templo los días de congregarse para poder leer. La gente no tenía acceso a la lectura abierta como la tenemos nosotros hoy día. En ese ambiente, al Señor Jesús andan buscando cómo tenderle trampas. Siempre, ¿verdad? Estos enemigos siempre buscan alguna manera para lograr llevarlo ante los jueces, que son de ellos mismos, ¿verdad? Y condenarle a muerte, sabiendo que el Imperio Romano es el único que tenía el poder de concederles esa petición, como al final de cuentas sucedió. Aquí nos topamos con esa situación, nos topamos con una situación de vamos a tenderle una trampa al Señor Jesús, ¿ok? Entonces vamos a ir aprendiendo. El versículo 53, alguien que me lo lea. Es pequeñito, ¿verdad? Cada uno se fue a su casa. Listo. Algo pasó en el número 7 y ya, calabaza, ¿verdad? Todo el mundo se fue a su casa, ¿verdad? Pero aquí nos va a llamar la atención lo que pasa en el versículo 1, ¿verdad? Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Todo el mundo para su casa y Jesús para el monte de los olivos. ¿A qué? ¿Es acaso que Jesús tenía en el monte de los olivos su casa? No tenía su casa en el monte de los olivos. Acostumbraba el Señor subir a este monte a orar. Hacía largas jornadas de oración. Y luego vamos a ver por qué esto fue importante. Y esto es muy importante poder verlo en esta enseñanza de una pregunta inesperada, porque aquí hay una señal que es importante para nosotros. Uno se pregunta, bueno, el Señor Jesús oraba y Él estaba en un cuerpo de carne. Hay algo que se denomina la naturaleza hipostática de Cristo. Vamos a escuchar ese nombre, ¿verdad? Un nombre como extraño. Naturaleza hipostática. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el Señor Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Como hombre, requiere la oración. ¿Para qué? Para poder vencer día a día las tentaciones que, según nos dice Hebreos, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora usted dirá, bueno, quizás Él no necesitaba orar tanto desde el punto de vista de que es 100% Dios. Pero también tenemos que saber algo. Estaba dándonos un ejemplo. ¿Estaría cansado el Señor Jesús? Claro. Recuerden lo que vimos la vez anterior. En estos lugares no había un taxi
un bus, ¿verdad? Lo más alguien que tal vez prestaba un asno, ¿verdad? Y le llevaba un ratito. Pero aún viajar en un asno es cansado. No es como una rueda que va girando, ¿verdad? Sino que es un movimiento cansón, ¿verdad? Así que sabemos del Señor Jesús que Él tenía muy claro la necesidad de orar, ¿verdad? Entonces quiero dejarle ese punto primero porque la pregunta inesperada va a tener una respuesta igualmente inesperada, pero no es coincidencial. La oración nos da sabiduría. ¿Por qué? Porque nos da una puerta, un espacio para pedirle a Dios. ¿Se acuerda que Él es el que dice, pídala? ¿Está falta de sabiduría? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero tiene que orar. El Señor Jesús está orando. Eso es lo primero que quiero que noten. Lo segundo, ¿quién lee el segundo versículo? Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Les enseñaba. Entonces, no les dije el primer punto. El primer punto es entonces, comuníquese con él. Comuníquese con él, ¿verdad? Vamos a ver por qué es tan importante comunicarse con él en esta pregunta inesperada. Comuníquese con él. La segunda tiene que ver con déjese enseñar por él. Yo me imagino cuando el Señor Jesús en este versículo 2 dice que Él llega al templo, las personas le escuchan. Y me imagino también que las personas le escuchaban de buena gana. De buena gana. Había las personas que decían, nadie ha hablado nunca como Él. Otros decían, es que habla con autoridad. Otros tal vez decían, es que Él no es un hipócrita, etcétera. Y aquí nos dice la palabra de Dios que en la mañanita se fue al templo. Yo quiero que preste atención a algo importante acá. Si el Señor Jesús se la pasaba mucho tiempo orando, se la pasaba mucho tiempo sirviendo durante el día, y después de la mañanita estaba en pie para seguir adelante, orando otra vez y enseñando. Entonces, eso me habla a mí de muchas cosas. Me habla de enfoque, por ejemplo. Me habla de saber dónde uno tiene que estar. Me habla de muchas cosas, ¿verdad? O sea, hay mucho aprendizaje ahí. Pero ahorita el que quiero rescatar del versículo 2, por lo que viene después, es que el Señor Jesús enseñaba. Y si algo he aprendido yo en la vida, es que uno nunca puede ser enseñado si no toma posición de alumno. Para que alguien sea enseñado, debe tomar posición de alumno. Tiene que ponerse en la posición humilde de decir, necesito ser enseñado. Y nuestro Señor Jesús quiere enseñarnos. Tal vez ya no lo hace como antes, en una forma física, corpórea, pero lo hace a través de su palabra, ¿verdad? Y a veces nosotros menospreciamos su palabra. ¿Por qué la menospreciamos? Bueno, porque tal vez no nos parece muy bueno el predicador, porque tal vez menospreciamos quién va a dar la palabra y decimos, es que tal vez no es tan bueno como fulano, como este otro, ¿verdad? O a veces también nos pasa que nosotros mismos leyendo la palabra no nos ponemos a tono con el Señor. Siempre que vamos a leer la palabra de Dios tenemos que ponernos a tono con Él. Una buena forma de hacer eso, por cierto, paréntesis, es cada vez que usted vaya a leer la Biblia, pregúntese, ¿qué aprendí? ¿Qué aprendí? Una cosa, si por ejemplo usted está haciendo un plan anual de lectura y le toca leer 3 porciones diferentes, usted debería al menos sacar una lección de cada una de esas porciones que usted leyó. Y rétese, al final diga, bueno, que acabo de terminar de leer Salmos. ¿Qué aprendí yo de este Salmo? Bueno, aprendí que tengo que confiar en Dios. ¿Que habrá algún versículo que pueda memorizarme de este Salmo? Este me encantó, voy a memorizarlo hoy. ¿Qué aprendí aquí en el Nuevo Testamento leyendo los Evangelios? En esta porción que me tocó hoy. Uy, estoy allá en el Antiguo Testamento leyendo una porción histórica. ¿Qué aprendí del comportamiento de este personaje? ¿Qué me quedó? ¿Por qué? Porque si uno se obliga a hacerlo así, lee con más cuidado. Lee con más cuidado. Y cuando usted dice, no aprendí nada, devuélvase. Vuelva a leer. Algo tenía que haber aprendido, pero tal vez leyó descuidadamente, ¿verdad? Dejémonos enseñar por el Señor. Quiero que vea también el tercer versículo. El tercer versículo nos habla ahora sí de los personajes
Mientras el Señor Jesús está buscando y nos está enseñando la importancia de alimentarnos espiritualmente, aparecen estos señores en otra nota. ¿Verdad? O sea, es otro universo, es otro mundo. Es como que uno dice, che, pero qué raro, no nos registra la Biblia cosas como estas. Y no se lo digo porque quiera juzgarles, se lo digo porque quiero sacar una lección para nosotros. La Biblia no nos dice, y los fariseos, después de bajar del monte, no nos dice eso, ellos no andaban en el monte, ¿verdad? No nos registra la palabra de Dios que tuviesen una disciplina espiritual verdadera. Era más bien impostada, ritualística, hacer algo por hacerlo. La Biblia dirá que hacían largas oraciones, repitiendo palabra tras palabra, ¿verdad? Etcétera, demostrando que eran capaces de aprenderse largas oraciones y demás, aunque su vida era una vida llena de hipocresía, porque no vivían, superficiales, mundanales diríamos aún, ¿verdad? ¿Y qué andaban haciendo los señores? Entonces hemos visto primero que usted tiene que buscarle a él, tiene que dejarse instruir por él, es lo segundo que hemos visto, y ahora veamos en este tercero, porque aquí se pone interesante. ¿Quién me lee el 3? Alguien que me lea el 3 que no haya leído. Entonces los escribas le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, Dejémoslo ahí. Entonces, imaginémonos, ¿verdad? ¿Cómo cree usted que ocurrió esto? Seguramente en medio de un escándalo. Hay bulla. Recuerde que el Señor Jesús estaba enseñando. Y estos maleducados aparecen en medio de la enseñanza. Es decir, hay gente estudiando la Biblia. Imaginémonos aquí ahorita. Estamos estudiando la Biblia, estamos leyendo, estamos aprendiendo. Imagínense que alguien aparece y ni siquiera dice, con permiso. Tengo algo que no. Agarran a esta mujer como si fuera un objeto, como si fuera alguien indigno, y dice, le tiran en medio. ¿Qué se supone eso? Sería como en esta habitación, ¿verdad? Que usted se imaginara allí en centro, como si fuera un objeto. Y acto seguido van a decirnos qué es lo que está pasando, ¿verdad? Vea qué corazón más sin misericordia, ¿verdad? Qué corazón más sin misericordia. Todo con tal de lograr un objetivo. El objetivo de ellos es que el Señor Jesús se equivoque, que haga un mal juicio y entonces poder acusarle. Y para acusarle están dispuestos a destruir a una persona. Eso sí que está mal, ¿no te parece? Veamos. Dice el versículo 4, le dijeron, maestro. Es curioso escuchar a estos hombres llamarle maestro, son unos hipócritas, ¿verdad? Maestro, ¿verdad? Como diciendo, vamos a despistar, ¿verdad? Que no se den cuenta de la trampa. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Ahora les pregunto algo. ¿A qué le suena esa palabra sorprendida? Como que la encontraron justo. La encontraron, ¿verdad? O sea, en el momento, ¿verdad? Y solo a ella, coincidencialmente, ¿verdad? No estaba viendo por la tendida. Qué terrible, ¿no? Es decir, vamos, usted normalmente no va a adulterar como un acto público. Usted se cuida, ¿no? Va y se esconde. Eso es lo que imaginamos de este hombre y de esta mujer. Fueron y se escondieron, vamos a decirlo de esa manera. Pero estos fariseos tenían buenos informantes. Estos fariseos tenían gente. Aún podríamos imaginar una trampa, porque estaban dispuestos a lo que fuera, literalmente, ¿verdad?
Y en este acto despiadado, nosotros tenemos una enseñanza sencilla, pero mire, sencilla. No sea hipócrita. Si usted está buscando a Dios, de verdad está queriendo ser enseñado por Él, y hay algo que debe contrarrestar, es la hipocresía. Si hay algo que es terrible, es que uno sepa hacer lo bueno, óigame bien, y ni siquiera haga un intento por llevarlo a cabo. Y quiero ser muy claro en esto, porque de repente uno podría decir, Jay, yo intento, no me sale siempre bien, soy ser humano, peco. Pero se dice, pero estoy en la pelea. Estoy en la pelea. Todos los días estoy intentando ser mejor, agradar al Señor, tanto como yo pueda, guiándome en Él, buscándole para que me ayude, para que me libre de la tentación. Pero otra cosa muy diferente es que usted diga, no, yo sé hacer lo bueno. Yo sé que es lo correcto. Sé cómo caminar justamente, pero no lo hago. Y no solo no lo hago, aparento que sí lo hago. Vea que eso se llama hipocresía. Y uno no debe ser así. Uno no debe ser una persona con doblez de corazón. Dice Santiago, inconstante. Como las olas del mar. Van y vienen, ¿verdad? No. Sino que uno tiene que ser genuino, real. Que las personas le vean a usted y sepan qué esperar de usted. Yo me imagino a la gente, ¿verdad? Cuando la gente vio ese acto casi espectáculo, casi un espectáculo, ¿verdad? La gente muy posiblemente, muchos menearon su cabeza y dijeron, esto no puede estar bien. Esto no puede estar bien. No es posible que esto esté pasando. ¿Cómo esta gente se anima a hacer eso? Pobre mujer. ¿Cómo se animan a llegar, irrumpir en una actividad de esa manera? No tienen ese derecho. Pero querían tener. Querían tener. Y entonces, digámoslo así, arruinaron la enseñanza. Tan bonita que estaba. Señor Jesús estaba enseñando y se aparecen ellos y lo arruinaron. Lo arruinaron. Pero el Señor Jesús, como Él es el Señor, Él va a sacar de aquí una enseñanza. Les va a enseñar. No solo a estos, a todos. A todos. Entonces, cuide mucho este asunto en cuanto a la hipocresía. A veces nosotros solemos ser hipócritas, especialmente en aquellas áreas donde nos creemos más fuertes. Y casi nos comportamos, ¿se acuerda? Como el hijo mayor del hijo pródigo, el hermanillo, ¿verdad? Que estoy bien, yo tengo problemas. Cuidado. Dice la palabra de Dios que antes de la caída lo que viene es la soberbia. Cuidado, ¿verdad? Aquí hay soberbios, hipócritas. Y a sabiendas de que el Señor conoce hasta las intenciones del corazón. Claro, yo no entiendo cómo no tenían temor del Señor. Expuestos al Señor. O sea, el Señor más de una vez decía, si fuera profeta, sabría la clase de mujer que le está tocando. Y de inmediato el Señor decía, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Y ellos no tenían miedo. Así, ¿cómo este fulano hace para darse cuenta lo que yo estoy pensando? Yo pienso que el Señor Jesús me lo hace conmigo una vez, yo diría, uy no, este hombre tiene que ser quien dice ser, porque nunca he visto a nadie hacer eso. Él conoce los pensamientos de mi corazón, pero no lo hacían así. Qué duros de corazón, la verdad, qué duro. Pero no nos ciñamos con ellos diciendo, qué barbaridad, si yo hubiera vivido en aquel tiempo, yo habría sido diferente. Porque a veces nosotros en nuestro tiempo, con este libro completo, que ellos no lo tenían, nos comportamos igual, ¿verdad? Nos comportamos igual. Entonces, mucho cuidado, ¿verdad? Veamos el 5. Me gusta mucho el 5 porque aquí hay una lección grandísima para nosotros. ¿Quién lee el 5? Y la ley que nos mandó Moisés dice que tales mujeres sean apedreadas. ¿Tú pues qué dices? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Le voy a decir algo, como nuestra cuarta lección en esta lectura. No use mal la Biblia.
Segunda Timoteo 2:15 dice que nosotros tenemos que ser obreros aprobados, que usa bien la palabra de verdad. Bien. A veces yo escucho cada cosa y me duele cuando escucho a gente usando la palabra para justificar su pecado. Esa es peor, ¿verdad? Esa es peor. He escuchado gente que dice: si el Señor Jesús tomó vino, entonces yo puedo tomar. Por ejemplo, usan eso como una excusa, nada más. Y así por el estilo, ¿verdad? Si Salomón tuvo tantas mujeres, entonces ¿por qué me reclaman a mí si tengo dos? ¿Verdad? Y ahí por el estilo, ¿verdad? Mucho cuidado. Suele pasarnos que a veces, con tal de ganar una discusión, usamos mal la Biblia. Usamos mal la Biblia y la usamos para algo que no es cierto, para decir algo que no está dado por Dios. Y no estamos diciendo la Biblia dice. Cuidado cuando dice la Biblia dice y la Biblia no dice, ¿verdad? Yo siempre bromeo con eso, pero es que es cierto. A Dios rogando y con el mazo dando. Que la Biblia dice eso. No dice la Biblia eso, ¿verdad? En ninguna parte. No existe, ¿verdad? Ayúdate que yo te ayudaré. La acabo de escuchar por ahí, esa es típica, ¿verdad? La Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré. No lo dice. Si usted ha caminado por ella, se va a dar cuenta que no lo dice. No existe ese versículo. Son dichos que la gente tiene, ¿verdad? Sí, bueno, usted ya conoce, ¿verdad? Pero yo he escuchado cosas de cosas, ¿verdad? Eso lo que demuestra es simple y sencillamente un mal estudio de la Biblia. Ahora, recuerde que uno podría tener un error normal de la Biblia. Usted citó algo diciendo que estaba en Juan y en realidad no estaba en Juan, estaba en Mateo. Pero se nota que usted conoce la Biblia. Lo que pasa es que erró dónde estaba. Yo no me refiero a ese tipo de error. Me estoy refiriendo a un error de desconocimiento y peor, a un error de contextualización. Usted sacó algo. Por ejemplo, hay gente que lo hace. Escuché a un hombre decir que no había ningún problema en el dinero, que uno podía tener todo el dinero que quisiera, que de por sí vea cómo vivió el Señor Jesús. Y entonces él trató de convencer a su audiencia de que el Señor Jesús era un hombre acaudalado y millonario de su tiempo. ¿De dónde saca eso? Eso no puede estar en la Biblia, porque la Biblia dice que cuando alguien se acercó a decirle: te voy a seguir, él dijo: venga, vea, dése cuenta. Y luego le dijo: vea, las zorras tienen sus cuevas, ¿verdad? Y yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Aún así quiere seguirme. Es decir, si era por plata que usted me quería seguir, sepa que no hay, ¿verdad? Aquí no hay mucho de eso. Entonces, cuando uno nota esas cosas, uno dice: cuidado, cuidado. Aún, pongámonos en el otro lado. Cuando usted diga: me están tratando de vender gato por liebre, me están dando una enseñanza que yo no la encuentro aquí, ¿verdad? Yo no la encuentro aquí. Y si no la encuentro aquí, entonces no. O, como pasa ahora, ¿verdad? Le mandan a uno estos mensajitos, ¿verdad? Mensajitos. Y en esos mensajitos manda a decir, qué sé yo, un día de estos leí uno que decía así como, todo problema de adulto estuvo en la niñez, o se tiene que haber dado de la niñez. Michael Jackson. Yo, qué sabio, qué hombre más inteligente, cómo se habrá dado cuenta de eso, ¿verdad? O a veces tal escritor o tal padre de la iglesia dijo allá hace 3 siglos tal cosa. No, o sea, prefiramos citar la Biblia siempre. Nosotros no tenemos que estar atravesando el pensamiento de otro hombre y comiendo la comida que otro hombre nos preparó. Sí, podemos ir a la fuente. Podemos ir a la fuente y tener aquí, mira, las mejores comidas. Y tengan mucho cuidado cuando esa preparación parece que tiene algunos ingredientes malsanos, comida chatarra, que nos puede hacer daño, a veces envenenada, a veces comida descompuesta, huele mal. Esto no huele bien, esto no huele a una enseñanza que venga de la Biblia. Tengamos mucho cuidado porque ahora sobran, ¿verdad? Pero no nos asustemos, porque la Biblia dice que cuando llegara el final de los tiempos iban a amontonar, esa es la palabra que usa, imagínense, amontonar maestros falsos, dice,
a enseñar a cada quien lo primero que se le ocurriera. Ahora nos amonesta a presentar defensa Nos amonesta en 1 Pedro 3:15 a presentar defensa, ¿verdad? Contra todo aquel que demande razón de nuestra esperanza, ¿verdad? Entonces más bien es como diciendo, si usted está fuerte aquí, usted puede presentar defensa y decir, no, vea, la Biblia en realidad lo que dice es esto. Claro, sabemos que estos hombres, el error no estaba en que no conocieran la Biblia, intencionalmente la estaban cambiando, ¿verdad? Dice, y Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Y el hombre? ¿Dónde está el hombre? ¿Por qué no lo trajeron? No, y no solo eso, pero los que estaban acusándola, tal vez se había acostado por ella. Totalmente, de hecho algunos escritores tienen esa tesis, ¿verdad? Esa tesis, porque era una cuestión común, desgraciadamente. Una cuestión común, parte de la hipocresía, ¿verdad? Parte de la hipocresía que existió en aquel tiempo y que existe hoy también, ¿verdad? Y que seguirá existiendo. Gente que toma la palabra de Dios y la religión como un vehículo simplemente para sobresalir. Eso está mal, ¿verdad? Entonces, aquí la Biblia nos dice la pregunta. Ya llegó la pregunta, ¿verdad? ¿Dónde está la pregunta? Una pregunta incómoda, una pregunta inesperada, una pregunta para pescar al Señor, agarrarlo en curva y que Él no sepa qué decir, ¿verdad? Tú pues, ¿qué dices? Tú pues, ¿qué dices? Es decir, Moisés dijo, apedréala, ¿verdad? Jesús, ¿qué dice? Entonces imagínense ahí cuando dice, y la ley nos dice que hay que apedrearla. Y yo creo que más de alguno dijo, ¡amén! Y no, usted no leyó bien, ¿verdad? Ahora, si usted dice algo contrario a lo que nosotros acabamos de decir, entonces usted va contra Moisés. Y si usted va contra Moisés, usted es un hereje, un profano, merece la muerte. Es lo que están buscando, ¿verdad? Y si usted dice, apedréela, pues te va a decir, usted es un falso, porque la ley dice que hay que hacerlo con los dos, no solo con ella. Entonces ve dónde estaba la trampa, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, ahora sí. Yo me imagino que ellos se sentaban a pensar, ¿verdad? Si ya lo atrapamos, se sentaban a pensar, ¿qué le decimos? Y de alguna buena idea, no, esa no, de esa se escapa muy rápido. Veamos otra. No sabiendo que en medio de ellos ahí pensando esas tonteras, ahí está el Señor. Él sabe lo que están pensando, aún antes de que la palabra salga de su boca, ¿verdad? La omnisciencia del Señor. La omnisciencia, ¿verdad? Como veíamos el domingo. O sea, no lo iban a pescar, pero vamos a ver cómo se libra el Señor de esto y de paso enseña, ¿verdad? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué le parece? Ha habido conjeturas que podía haber estado escribiendo. Yo creo que tal vez hemos estado jugando con su dedo ahí, ¿verdad? No tenía que haber estado escribiendo nada, ¿verdad? Pero alguna gente tiende a pensar que pudo haber estado escribiendo algo, ¿verdad? No sé. Pero el asunto aquí clave en estos versículos que estamos viendo en el 6 y en el 7 es este: no tiente a Dios. No tiente a Dios. Vea que es un mal muy grande, como le decía al principio, saber uno lo correcto y no hacerlo. Saber uno correcto, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que está bien delante de los ojos de Dios, pero yo opto por hacer otra cosa. No tiente a Dios. Pero en el versículo de la respuesta todavía nos llama más la atención este hecho. Todos somos pecadores. Ahí sí es cierto que el Señor les lanzó algo inesperado a ellos, ¿verdad? Todos somos pecadores. Es más, ¿qué hubiera pasado si alguno se anima a tirar la piedra? Los demás se hubieran cerrado a pedradas contra ese, porque ese sí hubiese sido un hereje. ¿Verdad? Al Señor Jesús no se lo hacían. Cuando el Señor Jesús, en este mismo capítulo, finalizando,
les dice, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de su padre el diablo, así se lo digo. Y los deseos de su padre el diablo quieren hacer. Imagínense nada más la cara que estos hombres pudieron haber hecho. Y entonces después le dijeron, pero usted es tan joven y usted cree conocer a Abraham. Y él dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y dice que se aprestaron y él se abrió campo entre ellos. Ya campo. Y sacó la piedra ahí y nadie la puede tirar. Ya de campo y se fue. Y se abrió porque no había llegado su hora. ¿Listo? Se fue. Él podía hacerlo. Esos hombres no. Esos hombres no. Es más, si alguno de ellos hubiera animado, como le digo, hubiese sido un blasfemo. Pero, ¿por qué estamos viendo esta porción y esta respuesta ante esta pregunta incómoda? Porque aquí estamos aprendiendo algo básico. Nosotros nunca tenemos que presentarnos ante las otras personas como si fuésemos personas perfectas. Porque no lo somos. No lo somos. Cuando estamos enseñando a alguien, cuando estamos en nuestra familia, con los hermanos en Cristo que tal vez están empezando su carrera en el cristianismo, nosotros no podemos tirárnosla de que somos súper santos, de que nunca pecamos, de que no tenemos errores, porque la gente empieza a creer eso. Y de alguna manera, a veces, eso sucede en muchas iglesias, se idolatra, por ejemplo, el pastor. Y el pastor es un ser humano más. Recuerdo aquel episodio de Pablo, ¿verdad? Cuando él sale de la nave que naufragó y dice que llegó a esta isla Malta y estaban agarrando ramas para hacer un fueguito y ¡pum! Se le prende una víbora. Y la gente dijo, ¡ay! ¡Qué hombre más! No puedo creerlo, decía la gente. Este hombre es culpable. Porque mire, logró salir del naufragio para que lo venga a prender una víbora acá. Pero dice que conforme pasaba el tiempo, él no se hinchó. Y entonces la gente dijo, es un dios. Y si el veneno de la serpiente no le pudo hacer algo, es un dios. Y dice que pretendían adorarlo. Ahora, ¿cómo se sentiría usted si alguien quiere honrar de esa manera? Y dice, sí, vea, honreme, ¿verdad? Deme mucha comida rica, sí, porque soy un dios. Nuestro orgullo puede sentirse muy bien, ¿cierto? Pero Pablo inmediato dijo, no es así, yo no soy un dios, ¿verdad? Más bien, de esas vanidades, es que me encantaría que ustedes se retiren, ¿verdad? Y conozcan la verdad. Entonces, mucho cuidado, pero también hay una segunda lección. La lección de la compasión y el amor. Esa lección es insuperable en estos versículos. Recuerde que el Señor vino a salvar lo que se había perdido. Si Él tuvo compasión por las personas sin importar su estilo de vida, ¿por qué no habría de tenerlo usted? Ahora, nosotros no podemos pensar, ahora que habla mi hermano Edgar, por ejemplo, las personas que están en adicciones a la droga, usted no puede decir que ya esos ya no, ya Jesús para ellos ya no, porque ya cayeron tan bajo que ya no van a poder ser salvados por el Señor. O las personas que están, por ejemplo, en homosexualidad, y usted dice, ya no, es que eso es un pecado tan terrible que ya como que no, ya ahí no se puede. Más, ni les hablemos de Jesús, no les presentemos el Evangelio, no los dejemos entrar en la iglesia, Dios guarde, para que no escuchen el mensaje. Nosotros no podemos hacer eso. Más bien el Señor Jesús se rodeaba de estas personas para que le escucharan y cambiaran. ¿Quiénes creen ustedes que perseguían al Señor Jesús? Los indeseables, los leprosos, los que tenían algún mal en su cuerpo, la gente que no era buena gente. Y el Señor Jesús nos enseñó porque Él no desechó a ninguno. De hecho, Él dice en Juan 11 que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Él no le echa fuera. Entonces, si Él no le echa fuera, ¿por qué le va a echar usted fuera? Usted y yo tenemos ese derecho. Pero asómbrese de algo más.
¿Se acuerdan cuando esta enseñanza empezó? ¿Quiénes estaban cuando la enseñanza empezó? Antes de que llegaran los fariseos. ¿Quiénes estaban ahí? El pueblo. El pueblo, ¿verdad? El pueblo. Curiosos, indeseables, tal vez uno que otro fariseo más tranquilo, que no se quiere meter en pleito como Nicodemo, nada más quiero escuchar, ¿verdad? Aquí a lo lejos. Y luego la audiencia se hizo grande con estos personajes, más la mujer, ¿verdad? Entonces digamos que hay 4 tipos de personajes ahí. Están estos hombres de ley, está el pueblo, está la mujer y está el Señor Jesús, ¿verdad? En esta ocasión no nos menciona directamente a los discípulos, sino que el foco está dado sobre el Señor Jesús y sobre la mujer. Ahora, cuando todo esto ocurre, veamos quiénes quedaron. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, ¿verdad? Ahí estaba garabateando, ¿verdad? Escribiendo. Pero ellos, ¿quiénes son ellos? Los acusados. Aquí se fueron todos. Lo que pasa es que unos se animaron a acusar directamente y otros tal vez en su mente. Ay, mira, ahí está fulanita, ahí se lo tiene bien ganado. Se lo tiene bien ganado, porque ella ¿para qué anda en eso? ¿Verdad? Tal vez no lo decían abiertamente, tal vez no tenían una piedra en la mano, pero en su mente y en su corazón estaban cavilando, porque no observamos que nadie la defendiera. No observamos a alguien decir, hey, momento, vea, este no es el lugar, número 1. Esta no es la forma, número 2. Usted no puede irrumpir así. Y está maltratando a esta mujer también. Hay jueces para definir estas cosas. Usted no ve a nadie decir nada, ¿verdad? Entonces dice la Biblia en el 9, pero ellos, ahora sí, son todos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Hay una gran lección en el versículo 9. ¿Sabe cuál es? La hipocresía también se hereda. La hipocresía también se hereda. Y ahí había no solamente gente mayor, había jovencitos aprendiendo las malas costumbres, aprendiendo las malas formas. Y ahora el Señor Jesús dice esto y ellos también se sienten culpables y dicen no debimos habernos comportado de la manera que lo hicimos. Y se alejan, se van. Ahora sí, la escena queda solamente con 2 personajes, el Señor Jesús y la mujer. Ahora sí, dígame, ¿cómo estaba la mujer? Cuando ella llegó, ¿cómo se le imagina a usted? ¿De pie? ¿Sentada? ¿Postrada? ¿Cómo se le imagina? Como ahí en el piso, arrodillada ahí llorando. Dice que estaba Con la bien. cabeza medio Tal vez con la cabeza baja, ¿verdad? Dice que la pusieron en medio, no nos dice exactamente, También dice que estaba bien. ¿verdad? Sí, como, ¿verdad? Pues la pusieron en medio ahí nada más, ¿verdad? Y el Señor Jesús parece que no está al nivel de ella en el sentido de, porque dice que al dirigirse a ella él se endereza, ¿verdad? Entonces está como que él está y de repente tal vez ella misma, como dice Don Apo, levanta su mirada. Y qué incómodo, ¿no? Qué incómodo, porque ahora está justo al lado del único que sí la podía juzgar. De todos los personajes de este escenario, solo ella sabía que había alguien que lo podía juzgar, y ese era el Señor Jesús. Pero veamos qué pasó. Se fueron. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuénteme una cosa, ¿qué le parece la decisión del Señor Jesús? Séame honesto, ¿qué le parece lo que Él hizo? Séame honesto, séame honesta, ¿qué le parece? Es que parece que está yendo contra la ley. Parece que está yendo contra la ley, Pero ¿verdad? al mismo Pero- tiempo no estaba, ¿verdad? O sea, la ley pero acá bien- no está siendo bien cumplida. bien cumplida, pero que el Señor no le va a decir algo. ¿No le parece? Uno se queda así como, ¿verdad? Sí, como que merecía como que le dieran, pero el Señor fue como muy light, así como muy ¿Verdad? suave. Parecía como que fue light, como que fue muy suave, ¿verdad? ¿Cómo? ¿La va a dejar irse así?
O sea, porque si, imagínese usted si ella se hubiera levantado y dice, Señor, no les haga caso, en realidad yo no estaba en ninguna cosa de adulterio, pero ella nunca negó los cargos. Ella no negó los cargos. Estamos conscientes de que sí era una mujer adúltera. Es culpable. ¿Qué hubiera esperado usted? O mejor le pregunto, ¿qué hubiera hecho usted? Mínimo le pegó una regañada. Mínimo le dice, vea, usted me acaba de meter en un problemón. Casi nos apedrean a los dos aquí. Por su culpa. Por su culpa. Porque mire, usted anda metido con ese hombre no es su esposo, ¿cómo es posible? Yo espero que haya aprendido la lección usted. Y ahora vaya y se comprometa con su esposo y le pida perdón y haga las cosas bien. No es cierto. No lo hubiera hecho usted. Yo sí lo hubiera hecho. Yo no la dejo irse así nomás, ¿verdad? Por lo menos una regañadita, ¿verdad? Por lo menos. Porque así somos nosotros. Pero el Señor Jesús no. Él no hace eso. Él dice nada más, yo no te condeno. Ahora, no es que le está haciendo endeble, light, o que él esté dejando que el pecado pase, alcahueta, no, porque él dice, vete y no peques más, ¿verdad? O sea, ahí está claro. Lo que trato de decirle es que el Señor Jesús no se fue contra la humanidad de esta mujer, como solemos hacerlo nosotros. Eso nos enseña algo en cuanto a la persona cuando cae en pecado. Cuando una persona cae en pecado, sea usted amoroso. La Biblia de hecho dice, considerándose usted mismo como que usted fuese el que cayó en eso. Dice, ¿cómo me gustaría a mí que me trataran en este momento tan duro? De mis errores, de mis tonteras. Trátele con amor. Fue lo que el Señor hizo, ¿verdad? Fue lo que el Señor hizo. Le trató con un amor que usted y yo no podemos comprender. Está aprendiendo una lección el día de hoy. Usted no es el Espíritu Santo de nadie. Entonces no trate de hacer la labor del Espíritu Santo. Para eso está Él. ¿Qué le toca a usted? Comunicar la verdad. Y decir, mira, lo que estás haciendo está mal, no lo hagas, es pecado, salí de eso. Pero a usted no le toca juzgar y decir y tratar mal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien?